Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Orlande y este es un nuevo episodio, la parte 2, que la verdad que nos quedamos cortas, del testimonio de Katherine Kopp, mi invitada. Así que empecemos, Katy, vamos a retomar del episodio pasado. Estábamos hablando donde tú tomas una decisión de seguir a Dios. Y cuando decides seguirle a Dios empiezan, no le digamos pruebas porque no son pruebas, pero como sí, entre decidir, ¿sabes? ¿A quién le sirvo? ¿A quién le estoy sirviendo? Y entonces me contaste que viene este proyecto de la boda de la chica del video, que ella se quita el vestido al final, sí, y desarma el templo, y tú decides, no, yo por aquí, este no es mi caminar, y le dices a tu jefe, no acepto. ¿Qué pasa entonces? Hablamos de la castidad también, que vamos a ir a ese tema, pero retomemos sí, desde ahí, desde esa parte que bueno, que está muy interesante. Bueno, mira, eso fue incluso un momento, no solamente, o sea, Dios no actúa solamente para una alma. Él siempre está buscando la salvación del mundo, ¿sabes? La salvación de todos. Entonces, eso fue un momento en el que yo tenía, como bien lo dices tú, tenía que, no una prueba, sino decidir o seguía viviendo la vida de antes o empezaba este nuevo camino. Entonces me toca decidir si hago el proyecto o no. Me acuerdo perfectamente que hablo con el padre Jordi, lo llamo y le digo, padre, dije que sí a este proyecto, es un proyecto muy importante, pero pasa esto y esto y esto. Padre, ¿qué hago? Y el padre Jordi me dice, con el amor que lo caracteriza, hija, este es entre tú y yo, es entre tú y Dios. Y yo dije, Dios mío. Entonces, nada, sí, mira, con una tranquilidad, con nervios obviamente, pero con mucha seguridad, yo le escribí al director, no era mi jefe, sino un director con el que yo trabajaba mucho, y le digo, no puedo hacer el proyecto, esto no tiene nada que ver contigo y no tiene nada que ver con Natalia, porque cada quien, como quien dice, es responsable de su propia vida, pero esto se trata de mí. Y escucha más, Dios me decía en mi corazón, no quiero que digas que no, quiero que digas ¿por qué no? Entonces yo le dije al director, wow, mira, yo no puedo hacer este proyecto porque a mí Dios me ha pedido otra cosa y yo he decidido seguirle. Y la respuesta del director fue, pero ¿y tú quién te has creído? ¿A ti se te olvida que yo también soy católico? Wow, qué fuerte, ajá. Y yo le dije, mira, yo no estoy aquí para juzgar tu fe. Yo estoy aquí para decidir sobre mi vida, ¿sabes? Y sobre a quién le quiero yo servir. Y con mucho dolor te tengo que decir que no. Me dijo, eres una irresponsable, 1000 cosas, así como de trabajo, ¿no? A nivel profesional. Pero la belleza de la historia es que al mes o 2 meses o 3 meses, no me acuerdo, yo recibo un email del director y me dice, Katy, te voy a decir, tú me tocaste el corazón. Ese día. Y la manera, con la firmeza que dijiste que no, como que me tambaleó el piso. Y te voy a decir, de todos los videos que he hecho, fue el video que peor le ha ido. Es un video que no ha tenido, ¿sabes? Como que no tuvo mucho éxito. Sí. Si te das cuenta del video, lo pueden buscar por internet, creo que se llama Por ser tu mujer o algo así. En el video salen cruces boca abajo, serpientes sobre las cruces, o sea, es el video más satánico que existe, en el que yo conozco que haya podido participar.
Y mira, el mismo director me dice, no tuvo éxito esto, lo otro. Y lo más chistoso es que él me dice, mira, eso me dio, como quien dice, me tocó el corazón y quiero contarte que ahorita estoy haciendo el video de una canción que se llama Quiero casarme contigo, que es el video de Carlos Vives. Okay. Y la historia, si te das cuenta, es totalmente al revés. Es un hombre que empieza, es un video que empieza con un hombre en la promiscuidad y después termina casándose por la iglesia. Sí. Entonces, para que veas que Dios siempre tiene como sus maneras de hablar, sí. De hablar y de tocar almas. Y bueno, así fue una cosa tras otra, ¿sabes? Yo me seguí moviendo en este mundo donde decidí, y Dios me enfatizaba mucho en el tema de la castidad, porque como te digo, fue una gracia que yo siento que recibí. Yo empecé a vivir una relación justo después de yo tomar esa decisión. Tuve una relación, un noviazgo con una persona y tuvimos un noviazgo en castidad por casi 2 años. ¿Y por qué terminó? Incluso cuando queríamos casarnos y sentíamos que era como que Dios nos los había puesto en el camino, se termina porque cuando uno vive un noviazgo en el orden de Dios, uno tiene la capacidad de discernir mejor, porque uno no está involucrado de la misma manera que se involucra uno cuando uno le da la intimidad más grande de uno a una persona, que es irse a la cama con una persona. Sí, pierdes como el control un poco, o un poco no, pierdes el control cuando tú te entregas a una persona rápidamente. Te lo digo porque lo he experimentado, que cuando tú decides proteger tu corazón, tu alma, tu espíritu, porque en verdad ves las cosas de otra manera. Entonces, nosotros tuvimos esa relación y terminamos porque yo empecé a ver, ¿sabes? Nos empezamos a dar cuenta que no era por ahí. Estando yo en esta relación, y aquí es donde María Santísima viene, ¿sabes? Y es primera vez que yo tengo un encuentro con ella. Ok. Y es porque, como te decía, yo estaba como en este momento de que yo decía, Dios mío, ¿será que yo realmente estoy llamada a esta relación? Porque ya la relación venía como que por ahí no era, pero yo seguía en el noviazgo con esta persona. Y yo decido irme 3 meses. Sí, porque tú también me contaste, no sé si eso pasó antes o después, perdón que te interrumpí. En el momento. Que me dices como que no sabías si tenías un llamado, sí, para la vida religiosa. Para la vida religiosa. Y es por eso que, como te cuento, empiezo... te vas. Me voy a esta comunidad que yo lo hice como que porque sentí el llamado, ¿sabes? Como a retirarme, como a discernir de mi vida. Y esto es una comunidad que se llama Comunidad Cenáculo. Okay. Existen como 35 casas en el mundo, pero es una comunidad que rehabilita adictos. Okay. El Papa Benedicto lo declaró un milagro eucarístico vivo porque la recuperación que hay ahí es increíble, y ahí no hay psicólogos ni terapeutas, ahí solo hay un Santísimo y rosario. O sea, es vida comunitaria, vida de comunidad religiosa, y ahí la gente se sana. Y me dijiste que es de los lugares que tienen, o sea, como que no recurren. O sea, exacto. ¿Por qué lo declaran un milagro eucarístico vivo? Porque la reincidencia de las personas que salen de esa comunidad es como del 30%. Okay. Cuando la reincidencia de todos los otros lugares es... casi que el 90%. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, yo me voy a este lugar en donde vivo una vida casi que monástica, ¿sabes? Nosotros nos levantábamos, hacíamos 4 rosarios al día, un rosario en la mañana, cuando nos levantamos caminando alrededor del lugar, otro para acostarnos, otro al mediodía, y cada persona tenía 1 hora de adoración con el Santísimo.
Se turnaba. Tú sola con el Señor, sí. Era la manera de hacer adoración perpetua, por así decirlo. Sí. Cada persona, éramos 10 niñas y cada una tenía una hora con el Señor. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo llevaba un diario porque me pasaron muchas cosas muy bellas en ese lugar. Y yo llevaba un diario y este día particularmente yo estoy así en el Santísimo como cualquier otro. Y yo de repente escucho en mi corazón la palabra Timoteo. Y yo decía, Timoteo. La gente de Colombia que está escuchando va a entender, pues, que en Colombia había, o en Barranquilla, me acuerdo perfectamente, había una marca de tarjetas que se llamaba Timoteo. Timoteo, sí. Y Timoteo era donde uno como se daba, los credenciales. Ajá, las credenciales y las tarjetas, que era divino. Sí, y yo decía, Timoteo, pero sí, eso no puede, ¿qué tiene que ver eso con este momento? Y entonces yo digo, ¿o será que Timoteo es un libro de la Biblia? Entonces ahí había, como era un santísimo, ahí había una Biblia. Yo agarré la Biblia y busqué, ¿sabes? A ver, en el índice, a ver si había un libro llamado Timoteo. Cuando yo estoy buscando y encuentro Timoteo, veo el número de la página y me voy. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué leo de Timoteo? Mira, Carol, o sea, la primera línea en donde mis ojos se ponen es el capítulo 2, versículo 9, que dice, en cuanto a las mujeres, no quiero que se vistan ni que se adornen con vestidos costosos ni piedras preciosas, sino que lo hagan con virtudes como la prudencia y la modestia, como lo hacen las mujeres que agradan a Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Te voy a decir algo. Yo venía de un discernimiento de mi carrera, ¿sabes? ¿Con qué trabajo yo? Con fashion. Eso. Con moda, con belleza, con sí, con todo lo ostentoso. Lo que es la imagen, ¿no? Exacto. Y yo le estaba preguntando, eso fue como al mes y medio de yo estar ahí. Yo venía todos los días en oración diciéndole, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Señor, ¿hacia dónde voy? Tú sabes mi carrera. ¿Tú para qué permitiste que yo trabajara con todas estas celebridades? ¿Sabes? Como, ¿cuál es mi caminar? ¿Cuál es mi caminar? Ajá, ¿cuál es mi camino? Sí. ¿Cuál es mi camino? Exacto. Entonces, pero lo más bello de todo esto, para que la gente entienda que no es una idea que yo me inventé, el único versículo de toda la Biblia que habla del vestuario es ese. O sea, no había forma. Wow, mira cómo, o sea, es que Dios es tan directo, o sea, y es tan, si cuando Dios te quiere hablar, cuando Dios tiene un enfoque, Él es tan directo, tan caballero, tan sutil, pero tan claro a la vez, tan claro. Ajá, entonces. Y bueno, yo en ese momento fue como, ese momento, si yo te lo puedo poner en palabras, fue como yo sentí como si hubiese abierto un portal de gracia, en donde fue como una epifanía, ¿sabes? Como que yo entendí hacia dónde me llevaba Dios, qué quería Dios de mí, cuál era mi mensaje. Y ya, o sea, se calmó eso de mi vida, ¿sabes? Entonces yo sigo teniendo como todos estos encuentros una hora al día con el Señor y llega otro momento después de porque fue como un tiempecito que, no sé, fue como un momento de mucha gracia. Y yo estoy en el Santísimo, yo recuerdo que yo tenía los ojos cerrados, pero yo empecé a sentir que yo me estaba transportando a otro lugar. Ok. Y lo único que yo recuerdo es que de repente yo me encontré en el Gólgota. Ok. Y yo tenía a nuestro Señor sobre mis manos. Sobre tus brazos. Como la pietad. Ajá. ¿Sabes? Como si como esa imagen que cuando nuestro Señor estaba sobre mí, sobre mis brazos. Y
yo en ese momento tenía la certeza de que había sido por mí. O sea, él había muerto por mí. O sea, que yo había sido la causante de que él hubiese muerto, ¿sabes? Tu pecado. Mis pecados. Entonces yo empecé a llorar, ¿sabes? Y yo le quité la corona y le veía los clavos en las manos y le quité ¿sabes? Le quitaba los clavos y sentía el dolor de haber matado a mi Señor. Y cuando estoy así, ¿sabes? Llorando en este momento, yo escucho un llanto al lado mío y yo miro hacia allá y yo veo, yo no vi a la Virgen, pero yo sabía que era la Virgen y ella estaba llorando al lado mío y te digo que sabía que era la Virgen, pero no veía que era la Virgen. Y yo le digo, Madre, perdóname por haber hecho esto. Y así, o sea, con todo este dolor, yo recuerdo que le pregunto a la Virgen, dime cómo puedo ayudarte, dime qué puedo hacer. Y de repente cambia el momento y ya yo estoy sentada, yo siento que nuestro Señor viene ahora ya resucitado. Yo no lo pude ver, pero sí pude ver como que él estaba vestido con una túnica blanca y le vi sus sandalias y él se acercó a donde mí y me empezó a sobar. O sea, yo me senté, él se sentó y yo puse mi cabeza en sus pies, en sus piernas y él empezó a sobarme la cabeza y yo le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Y se levantó sin decirme una palabra y se fue. Y yo quedé con o sea, como, Dios mío, se fue mi amado, ¿sabes? Uh-huh. En ese también momento, de repente yo estoy como en esa sensación de que se fue Dios, se fue mi Señor. Y te puedo decir, Carol, que empecé a sentir, antes de ver nada, yo empecé a sentir una sensación de majestuosidad. O sea, como si viniera la reina, ¿sabes? Okay. Como si una situación que yo había estado cerca de personas muy importantes y nunca en mi vida he sentido esa sensación. Ni siquiera cuando Jesús vino, porque cuando Jesús llegó a donde mí, resucitado, yo sentí una cercanía, era mío, ¿sí me entiendes? Uh-huh. No sentí como esa reverencia, que la siento cuando veo a la Virgen. Okay. Yo siento esta sensación de majestuosidad bajo mi cabeza, me tengo que hincar, o sea, irme al piso. Y la vi a ella vestida de blanco, con el vestido así todo alzado, y a ella la estaban sosteniendo muchos ángeles. Y me dijo, gracias por amar tanto a mi hijo, solamente te pido que seas obediente, obedécele a él. Y se fue, o sea, ese fue el instante. Entonces, yo después, años después, veo esa misma imagen. Yo no sabía que era Nuestra Señora de las Mercedes, y ella es la Virgen de los Presos. Okay. La que rompe cadenas. Tenaz. Y ella vino a eso, ¿sabes? Como a romper todas las cadenas de mi vida. Yo empecé a tener, después de ahí que yo venía de este momento de gracia, se me acaban mis 3 meses, yo volví al mundo y sigue mi proceso, ¿sabes? Te puedo decir incluso, y es algo que yo siento en el corazón que lo tengo que decir porque hay mucha desinformación en esto. Yo en mi época de estar fuera de Dios buscaba respuestas, ¿sabes? Y yo me acuerdo que yo fui donde una señora que hacía Reiki. Uh-huh. Yo no sabía que se llamaba Reiki, no tenía ni idea qué era eso, pero yo me decían, ve donde esta señora, y yo iba porque estaba buscando maneras de acercarme, soluciones para mi vida.
Y yo recuerdo que esa señora un día, yo fui a su casa, no muchas veces, pero ese día en particular que fui, yo llegué, parqué mi carro, era un día soleado, yo entré, ella me acostó, ella tenía la llena de santos, y de repente yo estoy ahí, ella haciendo su cuestión de Reiki, y yo estaba acostada así, y yo empiezo a sentir que mis brazos los empiezan a levantar, y yo hago así, 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 y me quedo como en cruz. Y yo como que no entendía qué estaba pasando, pero yo decía, bueno, imagínate, estaba en la oscuridad plena. Ok. En ese momento empiezan a tocar la puerta. Y tocan la puerta y ella decía, no hay nadie, no hay nadie. Imagínate, decía, no hay nadie. Como quien dice, váyanse. Sí. Y seguía la persona tocando, seguía tocando, hasta que ella tiene que abrir, abre la puerta y ella lo describe como que son dos hombres que vienen con la Biblia. Sí. Hablar. Y dicen, venimos a traer la palabra de Dios. Y en ese momento a mí se me caen los brazos. Ok. Se me caen, como si yo estuviera sostenida así y no acostada. Ella me dice, la señora llega y me dice, Katy, yo quiero que tú me digas quién es ese ser que vino ahorita. Y yo le dije, ¿de qué me estás hablando tú? O sea, yo no tengo ni idea. Me dijo, mira, yo sé que ese ser que vino ahorita y limpió toda mi casa, tú lo conoces. Pero yo no tenía ni idea que era esto. Esto te estoy hablando en un momento de mi oscuridad. O sea, yo no tenía nada que ver con Dios, la Virgen, con nadie. Yo me fui, mejor dicho, llena de dudas. Pasa el tiempo, salgo yo de la comunidad y me voy, justo saliendo de la comunidad, me voy a un retiro con el padre Jordi. Tú estabas sedienta, tú estabas buscando más. No, imagínate, o sea, yo salí de ahí, mi vida era eso, o sea, yo discerní y con mi director espiritual, que era un arzobispo en ese momento, un obispo, me dijo, mira, Katy, sí, vivir en Dios es lo más bello que hay, pero no hay que tenerle miedo al mundo. Y por miedo al mundo uno no se puede ir en una vocación religiosa. Okay. Eso es un llamado. Entonces, si tú realmente no sientes ese llamado, no lo hagas, porque Dios va a saber acompañarte. Entonces yo decidí volver, se terminó mi tiempo y yo me decidí volver, pero yo seguía en la búsqueda y seguía enamorada de todo esto. Me voy y me retiro con el padre Jordi y por primera vez yo iba a tener un bautizo en el Espíritu. Okay. Un bautismo en el Espíritu. Entonces estamos en el medio del retiro, yo estoy haciendo mi fila y hay dos sacerdotes ahí y hay un sacerdote acá que yo le escucho que me dice, ¿dónde está tu Dios? Y yo bajé la cabeza y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Porque dije, ¿cómo así que un sacerdote me está diciendo esto que me está haciendo sentir miedo? Cuando el padre Jordi me pone las manos, yo descanso en el Espíritu. Nunca había sentido eso yo. Yo tengo un descanso en el Espíritu y yo estoy así descansando en el Espíritu y de repente vuelve a pasar la misma cosa. Me empiezan las manos a volver así, a ponerse en cruz, pero cuando yo ya estoy en cruz, mira, Carol, la película del exorcista y eso eran la misma cosa. Yo empecé me movía como brincaba del piso y era así horrible, se estaba manifestando el espíritu que estaba ahí y en momentos cuando el espíritu me soltaba, yo tenía la fuerza para decirle, Padre, por favor, ayúdame, Padre, por favor, ayúdame. Y el padre Jordi se pone la estola y empieza en el nombre de Jesús, o sea, un exorcismo. Ok, Haz de cuenta. Yo me levanto, o sea, para esto me voy yo con el padre Jordi, porque el padre Jordi, yo no me podía ni levantar, me tenían que, entre 4 personas me tuvieron que levantar, porque ahí ya se había librado una batalla espiritual, ¿sabes? Entonces imagínate, yo estaba totalmente drenada. Cuando estamos en el cuarto, el padre Jordi me dice, Katy, el padre Jordi me lo dijo de una manera como un regaño.
Me dijo, Katy, tú me vas a decir ya mismo qué significa esto. Y yo le dije, Padre, yo sabía, porque yo había sentido la misma sensación, pero no había alcanzado yo a empezar a pensar en cómo explicárselo al Padre, cuando entra una señora y le dice, Padre, quiero decirle algo, el Espíritu Santo me mostró qué pasó aquí. Katy estaba en un lugar donde una persona estaba haciendo alguna práctica con ella y ella iba a ser poseída. Wow. Pero Dios mandó 2 ángeles y, paró todo, que fue los que tocaban a la puerta. Y ese fue, el Espíritu Santo llegó. Por eso la señora me decía, a ver, te estoy hablando de una diferencia de 8 años. Sí. La señora me decía, ¿quién es ese ser que entró aquí y limpió mi casa? Claro. Entonces, a ver, sí, hay que tener tanto cuidado con todo eso. Todo eso. En estos días me mandaron a mí en mi Instagram me mandaron a mí una imagen de Jesús que estaba meditando, ¿verdad? Se veían aquí como los colores de los chakras, ¿verdad? Sí. Y Jesús así meditando, y me mandan y me dicen, así es como tenemos que recordar a Jesús, no recordar a Jesús crucificado o no recordar a Jesús en la cruz. Y yo le contesté muy decentemente, le dije, yo tengo una opinión diferente. No es que no recordamos a Jesús puesto en la cruz, recordamos el sacrificio que hizo Jesús por ti, por mí, y no verlo como un maestro más que está meditando, porque ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Jesús fue quien murió por mí, por ti. Pero te voy a decir, perdón que te interrumpa, ¿sabes por qué pasan esas cosas? Porque los católicos somos tan altivos de que creemos que conocemos la verdad, y cuando esa verdad nos incomoda, decidimos seguir viviendo esa verdad, pero a nuestra manera. Y entonces le agregamos a esa verdad yoga, reiki, llámalo como lo quieras llamar. Chakras, y a mí, perdón que te lo diga, a mí no me da pena decirlo, ¿sabes? O sea, yo siento que por culpa nuestra, porque no tenemos una fe clara, nuestra fe... sí, tambalea. Y está siendo manipulada de esas maneras. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No es que las personas que hagan reiki sean malas. Lo que pasa es que manejan portales espirituales muy poderosos. Y cuando tú no eres un sacerdote, que no tienes la potestad para lidiar con esos espíritus, algo malo puede cualquier pasar. Espíritu se puede meter. Exacto. Entonces, esa persona también se está exponiendo. Sí. Pero como el diablo nos ha querido vender de que... Y él te da poderes, porque el diablo, o sea, era un ángel que sencillamente dijo, esto por aquí no me gusta de esta manera, déjame hacerlo a mi manera. Y él le da a las personas dones y, ¿sabes?, capacidades de hacer muchas cosas. Pero bueno, hay que saber a quién uno le sirve, ¿sabes? Sí. Yo prefiero ser del equipo del dueño del balón. Amén, del que nunca pierde, de Dios, sí. O sea, y te digo, mi vida es solamente un testimonio. Yo no tengo aquí ninguna agenda, ¿sabes? Yo hago esto y lo podría hacer el resto de mi vida aunque no me pagaran un peso. A mí no me interesa tener followers o no followers. A mí no me interesa si la gente, por lo que yo digo, me quiere o no me quiere. Porque lo único que yo tengo claro es que yo un día voy a estar enfrente de Él. Amén. Y lo único que yo quiero es que Él se sienta orgulloso de mí. Así es, Katy. ¿Sabes? Esa debe ser la verdadera intención, servirle a Él. Yo quiero que Él me diga, hiciste todo lo que pudiste. Te entregué 3 monedas y me estás trayendo 20, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la Biblia es solamente nuestro diario. La Biblia es una palabra que está viva hoy, ¿sabes? Mira, yo venía en el camino y me puse a escuchar la palabra de hoy y tú ves la primera lectura y
o sea, es una promesa. Dios estará con uno hasta el final de los días. O sea, yo no tengo que tener miedo, ¿sabes? Yo lo único que tengo que hacer es disponerme a decir esta verdad de la manera más amorosa que pueda, pero con la firmeza que Dios me lo requiere, ¿sabes? Sí, porque sí, guiar, o sea, que Dios te está utilizando como medio para guiar, de pronto para tocar a alguna alma. O sea, como si yo siempre digo lo mismo, es como que si yo hoy toco un alma con una sola que toque, es que me doy por bien servida, porque ya puse la semilla en alguien, y con eso me basta, porque al final en verdad vas a agradar, vas a desagradar, y no importa si suben o bajan tus seguidores, pero si tú logras tocar, o sea, el llegar al llamado que tiene Dios para tu vida, que es acercar más almas a Él, ya lo lograste, que ya debes estar feliz. Y te digo más, o sea, yo creo que, a ver, ahora con este tema de las redes, y lo que voy a decir no quiero que suene, ¿sabes? Lo trato de decir de la mejor manera posible. Nosotros nos escondemos tras muchas máscaras, ¿sabes? Y a veces utilizamos hasta la fe como una máscara, para mostrarnos, y mostrar nuestras debilidades, ¿sabes? O sea, lo que realmente necesitamos entregarle al Señor. Y con todo este tema de las redes, lo más fácil también a veces es abrir un portal y empezar a hablar de Dios, pero eso es una responsabilidad gigante. O sea, cada alma que tú acercas al Señor es un alma que es tu responsabilidad. Entonces hay que tener esto como cogérselo con mucha seriedad, porque entre más followers tengas, son más followers, sí, mucha que más nuestro Señor, ¿sabes? Es una responsabilidad. Sí. Mira, desafortunadamente lo vimos con el padre Alberto, sí. Alberto Coutié. El padre Alberto Coutié llegó a tener una fama, y yo llegué a compartir con él en fiestas donde yo decía, Dios mío, este sacerdote, ¿qué le pasa? Y el padre Coutié tuvo su momento de caída, y con él vaya a ver cuántas almas se fueron, porque cuánta gente se retiró de la Iglesia Católica. Que no entendí, sí, exacto, como que sí, desafortunadamente, pues el mundo juzga, ¿verdad? Y yo siempre cuando me hablan, no, porque es que yo no voy a esta iglesia, porque esto, no voy a esta, mira, ¿sabes qué? Yo voy por Dios. Exacto. Si este hace y si este no hace, a mí no me importa, porque al final ellos le van a dar su cuenta a Dios, y yo voy a dar mi cuenta. Entonces a mí no me importa si uno hace, si no hace, yo trato de simplemente ir por mí para agradarle al Señor. Katy, también quería bueno, que me retomara un poquito en el tiempo que nos queda, que me hablaste de la castidad, sí, ¿verdad? Y de que me parece tan bonito ese tema, de cuánto tiempo después de tu pareja, de 2 años, conoces a tu esposo, tienes un matrimonio feliz, una bebé. Cuéntame esa parte. Bueno, lo que pasa es que ya mi esposo me agarra a mí, o nos encontramos, o nuestro Señor nos acerca, porque nuestra historia es preciosa, de verdad, porque es una historia vivida en Dios. Él es muy cercano, ¿no? Él es un hombre católico, pero no era practicante en ese momento, ¿sabes? Y yo venía de tener un novio que iba conmigo al Santísimo, hacía todo, entonces yo entendí que yo tenía que vivir mi fe yo, ¿sabes? Sí. Yo no podía pedir un San José sin yo ser una Virgen María. Así es. ¿Sabes? O sea, yo me tengo que concentrar en ser yo, ¿sabes? Sí. Y hay veces, y es cierto, o sea, te lo digo porque siempre como que también he mencionado esto de que tengo muchas amigas que están buscando su San José, y es verdad como que el foco es el San José perfecto, el San José lindo, el San José que trabaje bien, el San José que haga el mérito, el San José que la lleve, que la traiga, que la busque, que sea alto, que sea esto, pero ¿y quién eres tú? ¿Qué das tú? ¿O qué doy yo? O sea, porque al final dicen que somos espejos.
y que llega cuando tú estás listo. Como lo estás diciendo tú, Sí. tú estabas convirtiéndote en esa persona. Me estaba convirtiendo y lo tenía claro, y por eso, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a conocernos, porque vivimos un momento así de conocernos, nuestro Señor nos pone 4, 5 meses de distancia y todo es por llamadas. ¿O dónde vivía? Yo vivía aquí en Miami, pero a él le tocaba ir mucho a Brasil, y yo me Ok. voy a vivir a Colombia, entonces él, ¿sabes? Estamos como en ese proceso. Y yo le hablé a él de la castidad, ¿sabes? Yo le dije, mira, esto es lo que yo vivo, de la manera en como yo lo siento, ¿sabes? Es lo que Dios me ha puesto en el corazón. Y por eso fue que nosotros, a ver, eso también me dio la madurez para decirle, yo no tengo tiempo que perder. Claro. ¿Sabes? Ahora pregunta, o sea, ¿lo acepta enseguida su reacción? Mira, esto te digo, la castidad es el mejor filtro. Sí, sí, porque se desesperan y se van. El hombre que solamente quiere tu cuerpo, No aguanta. no, o sea, no aguanta. No aguanta. ¿Sabes? Diferente es el hombre que quiere santificarse contigo. O sea, pero el hombre y yo me acuerdo, o sea, yo en este proceso, yo iba a una cita con alguien que quería conocer, bueno, cuéntame a ti, no, mira, yo soy casta. O sea, desde el principio. Era lo primero, yo no le había terminado de decir mi nombre cuando ya lo estaba diciendo, yo vivo en castidad. O sea, o te quedas o te vas. Porque no, es que yo no quería perder tiempo, ¿sabes? Claro, claro. O sea, ya tú sabías lo que querías y creo que yo pienso que a veces nos confundimos y pensamos que esa es la peor manera porque no hay que ir con cuidado. Tengo una amiga que también, ella venía y daba sus reglas desde el principio y muchas le decía, pero, no voy a mencionar el nombre, pero no des tus reglas desde el principio porque apartas a la gente. Y decía, no, yo voy a dar mis reglas porque el que se va a ir de una y no quiero perder tiempo. Lo que pasa es que es muy diferente decir, quiero un hombre soltero, que sea rico, que me lleve de viaje, que sea así, que sea eso, que trabaje de 7 a 5, a decir, quiero un hombre casto. ¿Por qué? Porque en la castidad es vivir en modestia. Okay. O sea, eso es la castidad. La castidad es una virtud del corazón. La castidad no es la sexualidad. La castidad la vivimos en la manera como hablamos. La castidad, estamos llamados a la castidad incluso en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la humildad. Vivir la castidad es vivir la modestia. ¿Y la modestia qué es? Es una virtud que cuida. Entonces, una pareja casada, y te lo voy a poner de este punto, una pareja casada en donde el marido o el esposo llegue a la casa y tenga relaciones con la esposa, aunque sea su esposa, solamente porque quiere y que la ve como un vehículo, eso ahí no hay amor, ¿sabes? Sí. Eso ahí no hay castidad. No la cuida. No la cuida. O sea, el acto sexual, a ver, hay 3 grandes altares. La misa, la cama de un matrimonio y el Santísimo. Para que la cama de un matrimonio sea elevado a altar, ya te das cuenta tú la majestuosidad, la divinidad, lo sagrado de ese momento. Encuentro. Yo te voy a decir, y yo se lo digo a mi esposo y lo digo muy abiertamente, la mejor vida sexual que yo he tenido en mi vida la tengo con mi esposo. ¿Por qué? Porque yo puedo con él entregarme libremente, o sea, yo no tengo miedos, ¿sí me entiendes? Yo sé que él no tiene una agenda, yo no tengo una agenda. Incluso te voy a decir, yo a veces hasta oro antes de, en el momento y después de, en mi mente, ¿sí me entiendes? Porque yo siento que es la manera como nosotros nos hacemos una carne con Dios. Sí. Y te digo más, mi hija es un testimonio de eso. Yo tuve a Cecilia cuando yo tenía 42 años. A mí todos los médicos aquí en Miami me habían dicho, tú tienes 2% de ser, 2% de probabilidad de ser madre. Y lo único que me decían era que tenía que hacerme in vitro. Y yo le dije al médico,
que era una eminencia, y es una eminencia, le dije, perdón, doctor, pero yo no dudo en que usted sabe lo que está diciendo, pero yo confío en que si Dios quiere que yo sea madre, yo voy a ser madre. Y esperé 11 meses en donde le hice a la Virgen, Nuestra Señora de la Dulce Espera, le hice una novena. Y después de esos 11 meses, cuando ya llegué a donde una monjita de las monjitas de la comunidad aquí de los Corazones Traspasados, la hermana María José me dijo, vamos a hacerle una novena al Divino Niño y vamos a hacerle la novena a la Virgencita de la Dulce Espera. Eso fue del diciembre 16 al 24. Yo quedé embarazada el 1 de enero, el día de María, Madre de Dios. Quedé embarazada ese día. ¿Por qué? Porque yo el día del 6 voy a donde el médico, porque ya yo había dicho, ok, han pasado 11 meses, yo de repente estoy aferrada a este tema de que voy a ser madre solamente de una manera natural, y la iglesia nos permite la inseminación artificial, pero hecha desde los medios católicos. Y yo dije, bueno, de repente voy a abrirme esta posibilidad. Yo voy el 6 de enero a empezar el proceso y el doctor me da todos los exámenes y a los 6 días me hago un examen de sangre y yo estoy embarazada. Entonces, Cecilia, o sea, es que yo no tengo cómo más, ¿sabes? ¿Cómo yo vivo mi vida de aquí en adelante hasta el día que yo me muera, no siendo testimonio de esto, ¿sabes? Sí, y te digo que, bueno, me contaste todo tu testimonio en el episodio pasado de esa parte oscura, pero te digo qué bello ha sido el Señor contigo. Amén. Para lo que te tenía preparada, y eso es un llamado para todas aquellas personas que tal vez en este momento se sientan que están pasando por un momento de oscuridad, por un momento gris, por un momento en donde no saben de dónde agarrarse. El Señor siempre está ahí, Jesús está, Mamita María está. Tómate de la mano de Dios, de Jesús, ábrete. Vea, como tú dijiste, solamente con un paso que diste, está un paso ir a la iglesia, ir a la misa, sentirlo, y el Señor siempre está dispuesto. El Señor, como dice, o sea, la puerta es tocada, simplemente tienes que abrirla para recibirlo, y el Señor siempre está ahí. Después de escuchar todo esto que me cuentas, el Señor te ama, o sea, el Señor ha sido maravilloso. Tienes tu hija, tienes tu matrimonio bonito, o sea, eres una mujer bendecida. También veo que vas a hacer un coaching. Sí, es que sabes que en ese momento en donde yo tengo este mensaje de Dios que me dice, en cuanto a las mujeres, quiero no quiero que se vistan con esto, sino que se adornen. Desde ese momento entra en mí el deseo de hacer esto, ¿no? Para lo que me estoy preparando ahorita, que estoy haciendo mi certificación de coaching, porque lo que quiero ya estoy haciéndolo, es un seminario, son como unos seminarios para niñas, para armar todo el tema de la imagen a partir de Dios. Del interior, ¿sabes? Del alma. Y desde niña, que es lo más importante. Entonces, crear una imagen, o sea, sí, tu identidad en Dios. Que tu imagen esté amarrada de tu identidad en Dios. Exactamente. Qué bello. Entonces, mira, todo cierra con el Magnificat. O sea, mi alma proclama la grandeza del Señor. Amén. Porque ella es el ejemplo nuestro de cómo ser una persona humana, porque la Virgen no tiene naturaleza divina, la Virgen fue humana. Cómo nosotros le damos gloria a Dios. Si nosotros realmente queremos tener un modelo a seguir, la tenemos que tener a ella, porque Jesús es divino. Él fue 100% hombre, pero él es de naturaleza divina. Entonces en eso a veces no tenemos claro, ¿sabes? Por eso es que la Virgen, cógela y que sea tu manual de vida, y que sea tu compañera, y que sea tu escudo, y, ¿sabes? Tu madre, o sea,
somos huérfanos cuando no la tenemos a ella, de verdad. Así es, Katy. Yo te quiero dar las gracias por abrir tu corazón, por contarnos todo, por dejarnos saber todo tu proceso, tu caminar. Gracias, gracias, gracias por darme tu sí hoy. Ha sido un placer para mí tenerte y espero que esto no quede simplemente en este episodio, sino que sea el inicio de una bonita amistad. Y Claro que a sí. todos ustedes yo les quiero dar las gracias también por sintonizarnos, por estar aquí, por escuchar este episodio, y una vez un llamado a que si estás ahí necesitando esa fuerza, ese Dios, esa Virgen, búscalo. Está cerca, está en cualquier iglesia que te quede cerca. También a todas esas personas que están allí, que tengan un testimonio, háblenlo, díganlo, porque cada vez que hablamos, que damos un testimonio, estamos tocando corazones y estamos sembrando esperanza. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias y hasta la próxima con un nuevo episodio. Bye.